Bien, muy buenos días, buen día a todos. Buen día, licenciada. Buen día, licenciada. Buen día, licenciada. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a continuar con el avance previo repaso de algunas cuestiones que hemos visto ayer. A ver, muy rápidamente un par de preguntitas para retrotraer un poquito lo que veíamos el día de ayer. A ver, Geraldine Montes. Lice. Dame una noción básica de cultura. Lice, estoy recién repasando la clase de ayer, porque ¿Por sí qué? me puse un poquito mal. Pero ya voy a estar. Tengo falta de ella se pondera. A ver, vamos con Limber Conde. Limber, dame un concepto básico de cultura. Son costumbres, tradiciones, religiones, lengua que se transmite de generación en generación. Ya, estamos bien. Muchas gracias. A ver, Iván Gisbert. Algunos autores definen que la cultura está formada por aspectos materiales e inmateriales. Mencióname algunos de los materiales. Buen día, licenciada. Los materiales serían, por ejemplo, las esculturas, las pinturas, por ejemplo, de Da Vinci, que fueron parte. ¿Ya? ¿Qué más? Los monumentos, ¿Ya? como las pirámides de Egipto, qué sé yo, los monolitos, ¿Ya? que fueron, que marcaron la historia de la cultura, que dejaron la huella ¿Ya? hasta el día de hoy. Ok, está bien. Muchas gracias, Iván. Hay una manito levantada. Luciana, por favor. Sí, licenciada, buen día. ¿Me escucha? Mi internet está un poquito inestable. Se escucha fuerte y claro. Ya, quería aportar a lo material. La gastronomía y la vestimenta, creo que le faltó a mi compañero. Creo que no sé si yo habré escuchado mal, porque se me está cortando la señal, pero es la gastronomía, la vestimenta y las herramientas. Ya, muy bien. Para complementar, sí, es parte del acervo cultural material. Muy bien. Ahora sí, por favor, nos vamos al avance de la fecha. ¿Se ven las diapositivas? Ok. Sí, licenciada. Muy bien. A ver, vamos a iniciar gran parte de lo que es la historia del hombre partiendo por la historia del medio físico que ha dado curso a su evolución. Y esto es la Tierra. La Tierra también ha tenido una serie de eras geológicas o podríamos decir etapas en las que ha ido transformándose hasta llegar a ser el medio apto para la vida que conocemos. Tenemos 4 etapas, como podemos ver en la pantalla, que han marcado la evolución no solamente del hombre, sino también de su medio natural, es decir, de la flora, la fauna y el clima en el cual se desarrollan las condiciones más adecuadas para la vida. Tenemos como primera etapa el precámbrico, seguida del paleozoico, mesozoico y cenozoico. Iniciamos con la etapa o era del precámbrico, también denominada el eón. Esta es la primera edad de la Tierra y se cree que aproximadamente tuvo lugar hace 560 millones de años. Por si acaso, en todo lo que es esta etapa de la historia de formación de eras geológicas y otras, siempre se manejan tiempos aproximados. No hay una sola fecha exacta, no podemos poner un día, una fecha, hora y lugar, porque
estamos hablando de miles de millones de años atrás. Entonces, gracias a exploraciones o hallazgos arqueológicos y paleontológicos, es que se puede dar cifras aproximadas, ¿ok? Por esto es que van a encontrar entre tal vez varios libros o literatura comparada diferentes parámetros de años. Siempre, reitero, en edades y eras geológicas se utilizan aproximaciones. Bien, ¿qué es lo que caracteriza esta era? En primer lugar, el enfriamiento de la Tierra, que inició como una gran masa cuyo calor podía asemejarse a una masa volcánica que poco a poco se fue enfriando. A medida que se enfriaba, se fue formando una costra en la superficie terrestre y con ello las primeras interacciones o reacciones químicas, dando lugar en un inicio a lo que era el vapor de agua como el único elemento rescatable, pues la mayoría de estos vapores o reacciones químicas que se emanaban de la Tierra eran tóxicas y altamente destructivas. La vida va empezando entonces, gracias al vapor de agua, en océanos primigenios o muy primitivos, dando lugar a pequeños respiraderos volcánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran cantidad de vapor condensado pudo dar lugar a pequeñas masas de agua donde la vida fue surgiendo. Empieza la etapa de oxigenación de la atmósfera, se inicia la vida en la Tierra con pequeñas criaturas y pequeños seres vivos, digámoslo así, muy básicos. Enseguida vamos a ver cuáles. Además, se inicia lo que es el movimiento de las placas tectónicas o placas continentales de la Tierra. Estas placas, posteriormente, miles de años más adelante, fueron dando lugar a lo que ya son los continentes como tal. Y también las grandes cadenas montañosas que dividen y de alguna forma sirven de frontera natural entre países. Se van solidificando las tierras y es una de las etapas más largas del planeta, considerando que ocupa casi el 85% de su historia. Hay varios periodos dentro de esta etapa que solo los estoy mencionando porque en el documento PDF de avance que está en la plataforma están bien detalladas. Por favor, les voy a pedir que revisen este punto. De igual forma va a estar contenido en un podcast en la plataforma. Bien, ¿qué es lo que caracteriza al periodo precámbrico dentro de la flora, la fauna y su clima? A nivel de flora no podemos hablar todavía de un ecosistema bien desarrollado, pues inicialmente las únicas criaturas, digamos así, los únicos seres con vida que existían eran pequeñas bacterias y algas, que sí se reproducían con gran facilidad y podían soportar hasta los climas más hostiles, así que fueron las que más proliferaron a lo largo de esta era, hace 1500 millones de años. Como podemos ver, desde que surge como tal esta era, o desde que da inicio esta era, recién pasó un buen tiempo para que puedan existir las primeras formas de vida, que fueron bacterias y algunas algas. En cuanto a fauna, no existía una división bastante amplia o compleja como tenemos hoy. Únicamente contábamos con organismos unicelulares, con membranas y que eran capaces de duplicarse fácilmente. Algo muy similar a lo que ocurre con las bacterias o las algas, eran organismos bastante simples, pero con una gran capacidad de proliferación. Respecto al clima, las condiciones todavía no eran muy adecuadas para la vida porque continuaba existiendo ese calor desmedido que no era apto para la vida. Nicole Portocarrero, por favor, te voy a pedir que silencies tu micrófono. Muchas gracias. Bien, parece que ya podemos continuar si Nicole nos permite y nos deja. Perdón, Ok, gracias. Ahora sí.
Bien, mencionábamos que el clima todavía no era muy apto para la vida debido a las condiciones extremas que se seguían desarrollando. Demasiada calor no permitía una evolución y una diversificación de la fauna y de la flora. Por lo tanto, mucho menos vamos a poder hablar de vida humana, ¿no es cierto? Las condiciones recién se estaban gestando para dar paso a una nueva etapa o era conocida como el Paleozoico. La imagen es bastante elocuente. Ya vemos una proliferación también de algunas especies animales, especialmente la vida marina fue la que más se diversificó en esta era. A ver, durante la era paleozoica, que podemos situarla hace 542 millones de años aproximadamente, encontramos un desarrollo y reproducción especialmente de especies que contaban con concha o exoesqueleto. Algo de lo que veníamos viendo en la imagen, ¿no es cierto? Vemos algunas ostras, vemos algunos calamares, moluscos, es decir, aquellos que trilobites también en el sector izquierdo podemos ver, esencialmente aquellos que contaban con una especie de resguardo que les permitía protegerse de las condiciones de vida tan hostiles que todavía se presentaban en la Tierra. Durante esta era predominan especialmente los grandes reptiles y las plantas, pero plantas bastante primarias, digamos así, o no en una gran variedad. Seguíamos con desarrollo principalmente de algas y líquenes. De igual forma, en este caso los periodos del Paleozoico se dividen en 6 etapas, iniciando con el Cámbrico, el Ordovícico, periodo Silúrico, Pérmico, Carbonífero y Devónico. El desarrollo respectivo también lo encuentran en el documento PDF que está disponible en la plataforma. De manera general y durante todos esos periodos, ¿qué es lo que se pudo apreciar? A ver, iniciando, podemos decir que esta era fue el punto clave para varios procesos de extinción que se dieron debido a los constantes cambios, especialmente climáticos, que sufría el planeta. Muchas especies no podían desarrollarse ni evolucionar porque los niveles de temperatura y los cambios climáticos eran tan abruptos, tan intensos, que ni bien se estaban generando condiciones aptas para la vida, estas podían cambiar de la noche a la mañana y bueno, pues ya suponía el fin de una especie y la supervivencia de aquellas que lograban adaptarse a las constantes condiciones y a los constantes cambios en las condiciones de vida. Una característica de este tiempo fue los constantes cambios en el nivel del mar. Muchas veces se secaba, o podemos decir que bajaba el nivel del mar, pero posteriormente subía de manera estrepitosa, por lo cual se rompía el equilibrio que se estaba generando. Este periodo es clave porque supone la formación del supercontinente denominado Pangea o Pangea. Respecto a este supercontinente, ya les he dejado en la plataforma un podcast, ¿no es cierto?, que lo han debido escuchar ahora y lo vamos a escuchar hoy nuevamente porque van a realizar una actividad con este pequeño podcast. Además, durante este tiempo, las plantas comienzan a invadir la superficie terrestre, pueden desarrollarse con mayor facilidad debido a que a las plantas sí les favorecían los cambios en el nivel del mar, porque esto representaba ciertas condiciones de humedad que garantizaban su proliferación. Bien, también durante este tiempo las plantas gimnospermas llegan a la superficie terrestre y empiezan a formar bosques terrestres. A ver, pregunta de la muerte. ¿Cuál es la característica principal de las plantas gimnospermas? Carlos Carizaya. Carlos a No la tengo ni una. idea. ¿De qué soy, Liz? Carlos a las 2.
Carlos Salas. 3. Carla Ramos. ¿Cuál es la característica principal de las plantas gimnospermas? A ver, recuerden un poquito conocimiento básico del colegio. Carla. ¿Cómo es posible que no recuerden una noción tan básica, chicos? José Carlos, por favor. Buen día, licenciada. Las plantas gimnospermas, ¿no? Su característica es que son plantas con flores. ¿Estás seguro? Sí, ¿Y las angiospermas? las que tienen frutos, creo que. Cerca. En el caso de las flores, como lo mencionas, corresponde a las angiospermas. Tienes la noción general. Así que por eso vamos bien. Luciana, por favor. Licenciada, dijo gimnospermas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que son las plantas que tienen ambos sexos, que están separadas y que producen una óvulos y otra creo que espermas. Algo así. Sí, va por ahí, pero las gimnospermas en esencia son aquellas que, bueno, producen o tienen semillas. Angiospermas, las que tienen flor y frutos. Así que vamos por ahí. Gracias por dar la cara, chicos, y por sacar adelante nociones básicas de colegio. Les voy a hacer una mega trivia, creo. Simplemente por el placer de verlos recordar años de estudio. Bueno, y el último año que no cuenta, ¿no? Que ha sido, no sé, ha sido un caos que creo que sin duda nos ha perjudicado bastante, pero bueno, vamos a recordar algunas de estas nociones generales en otra clase. Bien, decíamos también que en esta época o en esta era, el clima, ay, no sé, ahí estamos. El clima y los cambios geográficos eran bastantes cambiantes, eran muy relativos y no había una estabilidad a nivel climático. Por lo tanto, a veces las superficies eran muy húmedas y otras veces menos húmedas. Esto también repercutía en los niveles de gases emanados, especialmente de oxígeno y dióxido de carbono, que a momentos lograban equilibrarse, pero con los constantes calentamientos globales y glaciaciones y otros fenómenos que eran bastante radicales durante este tiempo, eran constantes los desastres climáticos, lo que llevaba a extinciones masivas de especies. Supongamos que estaba surgiendo una especie de moluscos con doble exoesqueleto y con una concha recubierta de, se me ocurre, de membranas y pegajosas. Estaba surgiendo esta especie, los cambios de temperatura lo que hacían era mermar mucho su reproducción y sobre todo llegar al punto de extinguir especies enteras debido a que el clima no ofrecía condiciones equilibradas y condiciones que pudiesen dar una forma de vida permanente a las especies que se iban desarrollando en ese entonces. Iván, por favor. Licenciada, yo quería dar un ejemplo de, bueno, yo tengo una planta que se llama, no se llama planta, es de tama y generalmente en invierno suelen desaparecer y solo quedan. Iván, se te corta mucho la señal. A ver, en La lo poquito. historia. A ver, otra vez, por favor, la última parte. Sí, señal, dice, después le voy a contar. Después le aviso, dices. Ya, pero, a ver, por lo poco que he podido entenderte es que sí, el clima y bueno, las condiciones climáticas condicionan la aparición de una especie y también su desarrollo normal, digamos así,
lograr crecer, dar las flores, que éstas se caigan, volver a crecer. Es parte del desarrollo y formación, ¿no?, de cualquier planta, pero en condiciones tan extremas, muchas veces estas empezaban a surgir y en lo mejor de lo mejor, el clima boicoteaba su desarrollo y bueno, quedaban en eso, simplemente en especies que llegaban a durar tal vez meses, se cree, incluso se cree que la mayor duración que podían llegar a tener algunas especies era de años, y por esto es que todavía creo podemos encontrar, gracias a la arqueología y a la paleontología, algunos hallazgos de estos restos de plantas y algunas especies que han quedado fosilizados, que actualmente no existen, pero que nos dan un referente de que en algún momento existieron, pero no tuvieron las condiciones adecuadas para continuar una forma permanente de vida en la Tierra. Las plantas sí comenzaban su invasión, ya que las condiciones eran aptas para su crecimiento. Plantas de todo tipo, pero como decíamos, así como surgían, también se extinguían. Así que encontramos una gran diversidad de flora ya desde esta etapa. Se van desarrollando y formando los primeros bosques, donde las primeras formas de vida conocidas, digámoslo de esta manera, correspondían a coníferas, plantas de corteza bastante dura, grandes árboles sobre todo, muy pocas plantas que presentaban flores o este desarrollo ya tan específico de la flor como tal. Más que nada encontrábamos grandes plantas con una sola característica: hojas, raíces, semillas. Los helechos también fueron los protagonistas de esta era y fueron una de las especies que más se diversificó a lo largo de este tiempo. En cuanto a fauna, encontramos con mayor preponderancia el desarrollo de la vida marina, teniendo entre ellos a los moluscos, peces, esponjas, trilobites y algunos vertebrados, en su mayoría anfibios. Estos de gran tamaño y sobre todo teniendo en cuenta que los vertebrados o los anfibios pudieron ser una de las especies que mejor se adaptaron porque en gran parte se nutrían tanto de plantas como de las especies más pequeñas que mencionábamos anteriormente. Bien, pasamos a la siguiente era, donde tenemos al Mesozoico. La imagen es bastante elocuente, ¿no es cierto? Abundante vegetación, un clima menos hostil y el desarrollo de la vida en todas sus formas, pero principalmente con un personaje clave, y bueno, con un grupo de personajes emblemáticos de esta era, los dinosaurios. La era mesozoica se cree que pudo haber iniciado hace 252 millones de años aproximadamente y viene dividida en 3 periodos. Inicialmente contamos con el Triásico, continuamos con el Jurásico y la tercera etapa es el Cretácico. Esta era es conocida y es más identificada por el desarrollo de los reptiles en grandes proporciones y en grandes tamaños, o también conocidos como los dinosaurios. Inicialmente podemos tomar esta era como el punto de partida de la gran evolución del reino animal, porque los dinosaurios en gran parte se cree que dieron paso a muchas nuevas especies que todavía hoy mantenemos, y sobre todo que fueron el primer punto donde la diversificación también de la dieta de los animales permanecía un desarrollo mucho más diverso y sobre todo que ya era con condiciones mucho más aptas para la vida. Mencionábamos dentro de sus características de este periodo la aparición y también la extinción de los dinosaurios. En este caso, las plantas, tanto gimnospermas como angiospermas, supusieron un impacto en la superficie terrestre,
el ecosistema o ambiente marino se iba poblando cada vez con mayores cantidades de moluscos. Se individualizaba a sí mismo los continentes y se fracturaba Pangea. Y finalmente vamos a hablar de esta era como el tiempo que está marcado por la extinción de los dinosaurios. Así como surgieron, pudieron desarrollarse, sí es cierto, miles de años, pero lamentablemente no eran especies sostenibles en el planeta. Ahora bien, se tienen dos teorías respecto a su extinción. En primer lugar, se cree que podrían haber desaparecido por el impacto de un enorme meteorito, o también se cree que fue una extinción gradual por la intensa actividad volcánica que se presentaba en la región. A ver, respecto a estas dos teorías, meteorito versus actividad volcánica, ¿cuál creen que pudo haber sido la que más se acerca a lo que en realidad pasó? Dietmar Barrientos, ¿cuál es tu criterio al respecto? Yo creo que el meteorito, licenciada, ¿Ya? ¿Por qué? porque esa es la teoría más, por la que más se habla, ¿no? Y si se habla más de esa teoría, yo creo que es por algo, ¿no? ¿Qué tan grande tendría que haber sido un meteorito para erradicar esa forma de vida en el planeta? Los meteoritos en sí son ya gigantes y con el impacto que ha dado en la Tierra, pucha. Más bien era, la pregunta en sí era qué tan pequeña era la Tierra en la que vivían los dinosaurios, pues, porque para que se hayan extinguido casi todos, es algo que tendríamos que estudiar más a fondo, ¿no? A ver, entrando a más detalle entonces y siguiendo tu teoría. Si se eliminó esa forma de vida animal, ¿por qué un meteorito no habría arrasado con la forma de vida vegetal, por así decirlo, o con todo lo que era la flora en aquel entonces? A lo que he visto un poco en las teorías, dice que no mató en sí a total de los dinosaurios. Solo los dinosaurios, como ya no se reproducieron más, llegaron a la extinción. Y se quedó un poco de la flora y la fauna. Y yo creo que de ahí, de ese poco que se quedó, digo, de la flora más que todo, de ese poco que se quedó, yo creo que hubo surgiendo y no se extinguió tampoco las plantas ni nada de eso. Ya, vale decir que se eliminó la vida, pero no en su totalidad, ¿es No en cierto? su totalidad, eso. Ya, muy bien, Sí. Dietmar, muchas gracias. A ver, ¿quién podría sustentar o apoyar la teoría de de la intensa actividad volcánica? ¿Por qué tendría cierta validez esta teoría? Luciana, Licenciada, yo creo, por lo que he entendido, es que cada vez hay cambios de eras por el cambio climático. Entonces, es muy válido decir que fue un cambio del volcán, porque es un cambio climático, de alguna manera se mueve por el cambio de clima o movimientos en la Tierra. Entonces, seguramente ha debido eliminar algunas especies de dinosaurios o así bien los alimentos, como también algunos no se han eliminado porque algunos se alimentaban de plantas. Las plantas obviamente hay en toda la Tierra. Entonces los dinosaurios han debido estar puestos en un solo lugar de la Tierra, cosa que el volcán obviamente los ha matado en su lugar, por así decirlo, en su región. Entonces, después los demás que se quedaron vivos se fueron extinguiendo por la escasez de alimento, que como también por los cambios climáticos que vemos en la era de que el ser humano va evolucionando, los dinosaurios se quedaron con escasez de alimento. Entonces, de igual manera, ellos no evolucionaron y se fueron extinguiendo. ya, interesante teoría también que puede tener validez, teniendo en cuenta que lo estás mencionando como un fenómeno no total, sino que ha afectado parcialmente a algunos territorios. Muchas gracias, Luciana. José, por favor. Lisa, respecto a estas dos teorías, ¿no? Y las dos teorías son válidas, porque el meteorito impactó y fue, de hecho, en México. Y algo, digamos, investigando sobre esta teoría un poco, se dice de que este meteorito tampoco fue muy grande, sino lo que pasó es de que cuando cayó, había 13 puntos exactos en la Tierra en los que sí cayó un meteorito
podía desaparecer con la vida. Y eso fue en la península de México. Hay el cráter todo. Y este meteorito supuso una de las extinciones masivas de la Tierra, porque después de que cayó el meteorito hubo tsunamis todo y cambió, se alteró el cambio climático del planeta. Por eso también se puede decir que fueron las dos, porque llenó de cenizas todo el planeta, afectó el cambio climático, hizo que aumenten las temperaturas, por eso también se dice que hubo brotes de volcanes. Entonces puede decir, ¿no?, que fue como la combinación de ambas para la extinción de los dinosaurios y de de la mayoría de los seres vivos que existían. Sobrevivieron algunos en el mar. Ya, bastante interesante también, tomando en cuenta que estás haciendo referencia a hallazgos y evidencia material, digamos, que todavía puede sustentar estas teorías y respaldar que se hayan dado ambos fenómenos. Bastante acertada tu participación, José Carlos. María José, a ver, aportando a lo que dijo mi compañera Luciana, por el cambio climático se formaron cráteres que producen la extinción de los dinosaurios. A ver, los cráteres vendrían a ser la huella, o bueno, creo que la evidencia material, ¿no? Lo que nos queda del impacto de un meteorito o de algo que definitivamente cambia la estructura de la Tierra. Obviamente, y también esto es parte de los hallazgos científicos, complementando un poquito lo que menciona María José. Se cree que estos cráteres llegaban a tener un tamaño desconocido hasta esta fecha, pero sí de proporciones muy grandes, prácticamente enormes. Entonces es lo que sí, de alguna forma, respaldaría y sustentaría la teoría que nos menciona José de que la vida se eliminaba en una gran región, pero gracias también a las partes que quedaban ilesas, por así decirlo, la vida podía continuar. Es decir, eran lugares muy específicos donde se producían estos impactos, pero no era algo que arrase totalmente. Muy bien, muchas gracias por su participación. Continuamos. Complementando que durante esta era también encontramos lo que fue la individualización de los continentes y la fractura de Pangea. El gran supercontinente empieza a fragmentarse y da origen a lo que hoy conocemos como los continentes. Igualmente, esta era involucra 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, cada uno con su propia actividad y sobre todo con sus propias características. Pero en general destaca bastante eso, la proliferación de la vida marina, la flora y la fauna a gran escala, donde encontramos a los principales exponentes, los dinosaurios y mamíferos. Mencionábamos que los continentes comienzan a fragmentarse, se da algo así como una fractura, digamos, de Pangea, y esto también ha repercutido en lo que era el nivel del mar, incrementando considerablemente su nivel. Al dejar de ser una supermasa o un supercontinente unido como un bloque y fragmentarse, pues da paso a nuevas corrientes marinas y sobre todo a nuevos niveles y nuevas formas de vida en los territorios que quedaban descubiertos. Vamos a ser bien textuales en esto. Y sobre todo va permitiendo que al igual y de la misma forma en que el territorio se iba fragmentando, la tierra se separaba, pero daba paso y daba cabida a nuevas formas de vida marina. Clima durante este tiempo fue bastante cambiante, iniciando en una forma árida en el periodo Triásico, pero al final de la era ya se contaba con un clima húmedo que permitía la diversificación y desarrollo de especies. Ya podemos hablar de las primeras formas de gimnospermas, plantas con semillas, recordemos, y las primeras o primitivas formas de plantas angiospermas que generaban flores y frutos. Al existir ya una diversidad de flores, frutos y también las condiciones más aptas para el desarrollo de la vida en cuanto a clima,
Las especies fueron regidas por una especie de cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Que iniciamos con lo que son los dinosaurios, quienes se alimentaban en su gran mayoría de pequeños mamíferos, los que a su vez se alimentaban de anfibios, quienes también a su vez se alimentaban de moluscos o algunos seres unicelulares, principalmente dentro de lo que era la proliferación de la vida marina. Es decir, ya vamos encontrando una cadena alimenticia donde la dieta de los animales ya era mucho más variada, lo que les permitía también ser más resistentes a los cambios que se venían atravesando en el planeta como tal. Principales animales de esta época y de esta era, pues ya lo habíamos mencionado, los dinosaurios. Concluimos con la cuarta etapa, el Cenozoico o era cenozoica, donde el paisaje es bastante elocuente, ¿no es cierto? Encontramos principalmente un clima bastante hostil, bastante frío. El periodo cenozoico se caracterizó por constantes glaciaciones y sobre todo por la capacidad que tuvieron los animales para combatir y para adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. Periodo cenozoico inició hace aproximadamente 65,5 millones de años y es la era que vivimos actualmente. Comprende 3 periodos, el paleógeno, el neógeno y el cuaternario, que es el periodo en el cual nos encontraríamos hoy en día. A su vez, cada uno de estos periodos tiene su propia clasificación, que de igual forma está en el documento PDF, por favor, para ser aún mucho más específicos. Características principales de esta época: los desplazamientos geográficos, el predominio de los mamíferos como tal, y la extinción de grandes mamíferos, aunque también hablamos de la conservación de otros de ellos, como ser elefantes y búfalos. Fue una época caracterizada por constantes glaciaciones, clima frío o polar. Muchas plantas, a su vez, también lograron diversificarse, pero también fueron tomadas en cuenta como refugio y alimento para muchos animales que lograban resistir a estas condiciones climáticas adversas. Los mamíferos se convirtieron en la especie predominante debido a la desaparición de los depredadores y a los cambios que se experimentaban en el ambiente. También contamos con la aparición de animales